Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2022. Enseñanza y aprendizaje influyente para el futuro de la prevención. Seguimos compartiendo con ustedes nuestra alegría de poder llevarles este año más de 500 acciones educativas que realizaremos de manera virtual, presencial y semipresencial, todas pensando en ustedes como siempre lo hemos hecho a lo largo de estos años, acompañándolos con temas de altísimo nivel en seguridad y salud en el trabajo. Sean bienvenidos a nuestro primer evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Públicos. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Generalidades en Riesgo Público. Para dar apertura a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Paola Andrea Ramírez Ávila. Ella es administradora de empresas, especialista en gerencia de recursos humanos. Doctora Paola, muy buenos días y bienvenida. Wilmer, buenos días para todos los asistentes. Muchas gracias por este espacio que me da hoy Positiva Educa. ¿Me escuchan todos? Wilmer, ¿tú me confirmas sonido, por favor? Te escuchamos muy bien, doctora. Bueno, perfecto. Bueno, primero que todo, darle la bienvenida a todos los asistentes la mañana de hoy con el inicio de nuestro seminario. Todo el tema referente a riesgo público lo vamos a socializar en estas compañías, en estos encuentros que vamos a tener una vez al mes con la finalidad de que empecemos a tener herramientas para elaborar nuestro programa de riesgo público. Vamos avanzando con las diapositivas. Wilmer, por favor. Muchas gracias. Bueno, entonces les voy a socializar cuál va a ser nuestro objetivo para esta vigencia 2022. La idea es que todos los afiliados a ARL Positiva, todos los trabajadores e incluso los empleadores puedan conocer la importancia de contar con un programa de riesgo público con la finalidad de evitar la materialización de aquellos eventos que desafortunadamente irrumpen en nuestras organizaciones y que nos afectan a nosotros como seres humanos. Entonces, el siguiente, por favor, Wilmer. Bueno, antes de iniciar con nuestra temática, Wilmer nos va a hacer una pequeña evaluación donde nos va a hacer 3 preguntas con la finalidad de que miremos cómo estamos en conocimientos acerca de riesgo público, qué conocemos de ese concepto y de esta manera al final vamos a hacer una retroalimentación para ver qué tan cercanos o lejanos estamos con este término y con este programa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces te doy la palabra, Wilmer, por favor. Muchísimas gracias, doctora Paola. Claro que sí, vamos entonces a iniciar nuestro sondeo inicial. Recuerden que el sondeo se hace al inicio y al final del evento. Se hacen las mismas preguntas. La intención, como lo decía la doctora, es saber sus conocimientos previos y posteriores de la acción educativa. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestra primera pregunta del sondeo inicial. Nuestra primera pregunta del sondeo dice, ¿el riesgo público es generado por A, el hombre, B, la situación, C, el arma? Vamos a dar 10 segunditos para que nuestros participantes tengan tiempo de responder. Listo, perfecto. Listo, vamos a cerrar nuestra primera pregunta. Vamos a ver cómo nos fue nuestra primera pregunta del sondeo inicial. Listo, miremos a ver cómo nos fue, Wilmer. Claro que sí, doctora. Bueno, en el primer sondeo, la primera pregunta nos dice A, el hombre, 38%, B, la situación, 61%, C, el arma, un 1%. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Vamos a pasar a nuestra segunda pregunta del sondeo inicial. Vamos pues.
La segunda pregunta nos dice, ¿el riesgo público es un tema contemporáneo? A, falso, B, verdadero. Vamos a dar igualmente 10 segunditos para que nuestros participantes puedan responder la que consideren es correcta. Muchísimas gracias a todos los participantes que votaron nuestra segunda pregunta del sondeo inicial. Vamos a ver en este momento los resultados. ¿Cómo nos contestaron nuestros asistentes? Claro que sí, doctora. Bueno, tenemos en la respuesta A, falso, un 58% de participación, B, verdadero, un 42%. Muchísimas gracias a todos. Vamos a pasar en este momento a nuestra tercera pregunta y última del sondeo inicial. Ok. La tercera pregunta dice, ¿es un riesgo público? A, el químico, B, el arma, C, el asalto. De igual manera, igual que las otras preguntas, vamos a dejar 10 segunditos para que nuestros participantes tengan tiempo de contestar. Muchísimas gracias a todos los que participaron en nuestro sondeo inicial. Vamos a ver cómo nos fue en la tercera y última pregunta del sondeo. Bueno, miremos Nuestra cómo... claro que sí, nuestra tercera pregunta dice, A, el químico, un 10%, B, el arma, un 10%, C, el asalto, un 80%, doctora. Te dejamos entonces en las mejores manos. Muchísimas gracias. No, súper, súper. Ahí ya voy conociendo cuál es esa manera de pensar de nuestros asistentes la mañana de hoy. Más raticos vamos a retroalimentarnos al finalizar aquí nuestro seminario el día de hoy. Bueno, entonces seguidamente vamos a contarles a todos nuestros asistentes y participantes en riesgo público cuál va a ser la dinámica este año. Entonces la idea es que vamos a iniciar con 7 sesiones, una mensual, y vamos a tratar de darles a ustedes herramientas del enfoque de la elaboración de un programa de riesgo público al interior de sus organizaciones. La idea es que si nos acompañan en este momento trabajadores que desde sus centros de trabajo y desde sus labores diarias puedan ustedes identificar cuáles son los posibles riesgos públicos que pueden acechar su centro de trabajo y que más allá de eso también ustedes se lleven un mensaje de autocuidado y de estar sigilosos, de estar atentos de que la materialización del riesgo público puede darse en cualquier lugar público, como su nombre lo dice, y valga la redundancia, sea medio de transporte, sea llegando a nuestra casa, en la cafetería, en el bar, en el cine, en el centro comercial. Entonces, esa herramienta nos va a servir a nosotros como personas, individuos pertenecientes a una organización afiliada a ARL positiva, administradora de riesgos laborales, y que también le va a servir, lógicamente, a todos los empleadores, es decir, las empresas, las organizaciones que tienen su personal trabajando dentro de sus centros de trabajo y pues obviamente esto es una responsabilidad compartida de autocuidarnos y protegernos entre todos, teniendo en cuenta las acciones y lineamientos que emite el empleador, así como la responsabilidad que asume el funcionario que trabaja en esta empresa. Entonces vamos a hacer un breve resumen de los títulos o de los temas que vamos a socializar en cada una de nuestras 7 sesiones, iniciando la mañana de hoy con el tema de generalidades en riesgo público. Esto va a ser, este encuentro de hoy es un recuento, es un resumen, es un nuevo aterrizaje y abordaje conceptual desde el concepto propio de seguridad y salud en el trabajo, aterrizados al riesgo público. Y desde allí ya vamos a empezar a emanar nuevos temas, como es la importancia de elaborar un programa de riesgo público en la organización, el autocuidado en riesgo público, la prevención del riesgo público en nuestros centros de trabajo, dependiendo de las actividades económicas que desarrollemos, el lugar en donde nos encontremos, las vías de acceso que tenemos para llegar a estos centros de trabajo. Posteriormente vamos a hablar de la prevención de riesgo público en personas, porque es importante que nosotros como seres humanos tengamos una cultura de autocuidado, de autoprotección, de conciencia y que nos volvamos cuidadanos. Ese es el objetivo final de este seminario. Cuidadanos
partiendo de ser ciudadanos que nos cuidamos, ciudadanos que prevenimos, ciudadanos que conocemos y somos conscientes de los riesgos que asumimos cada día cuando salimos de nuestra casa a realizar nuestras labores diarias. Asimismo, vamos a hacer una pequeña exposición de estudios de caso de riesgo público a nivel nacional y también vamos a traer algunos casos internacionales para conocer cómo mueven algunas células sociales que buscan afectar al ser humano, afectar las empresas. Bueno, entonces ya pasada esta presentación de los 7 temas que vamos a socializar con ustedes en riesgo público, miramos la tabla de contenido. En esta tabla de contenido vamos a tener nosotros 3 momentos en cada una de las sesiones. El primer momento es la conceptualización de riesgo público. El segundo es validar los escenarios posibles donde se materializa este riesgo público. Y asimismo, conocer la importancia de que cada sesión nos va a dejar a nosotros un mensaje, nos va a dejar a nosotros una herramienta para poder elaborar o por lo menos proponer el diseño o construcción de un programa de riesgo público dentro de la empresa en la que laboramos. Entonces, seguidamente encontramos nuestro gran objetivo general. Este corresponde a facilitar herramientas tanto conceptuales como prácticas para la prevención de la materialización del riesgo público en los centros de trabajo. Eso tiene allá un mensaje que va más allá de la aplicación al centro de trabajo y es el mensaje que le queda a cada uno como persona e individuo de una sociedad, la cual debe aterrizar a sus vidas propias. ¿Listo? Entonces, continuamos con nuestros objetivos específicos. Igualmente, pues vamos a tener 3 objetivos específicos, que es como la esencia de lo que buscamos con cada uno de estos seminarios. Primer objetivo específico es dar a conocer los conceptos de riesgo público para aprender a identificar tanto los peligros como los riesgos dentro de nuestros centros de trabajo. Aquí vamos a validar la diferencia conceptual entre riesgo o peligro, que yo sé que muchos de los asistentes muy posiblemente ya tengan aterrizado el concepto o la diferencia entre estos 2 términos, pero lo vamos a aplicar y a profundizar en lo concerniente a riesgo público. El segundo objetivo corresponde a socializar los diferentes escenarios e intervinientes en riesgo público para adquirir herramientas útiles en la toma de decisiones frente a la materialización de un riesgo público. Esto nos va a permitir a nosotros que si identificamos en cada uno de los escenarios los factores y agentes o instrumentos que involucran y permiten la materialización del riesgo público, esa identificación nos va a facilitar a nosotros poder prevenir o mitigar las fatales consecuencias que deja en ocasiones la materialización del riesgo. Y el tercer objetivo corresponde a reflexionar acerca de las necesidades de establecer un programa de prevención del riesgo público como facilitador para prevenir que se presenten casos dentro de la empresa, en los centros de trabajo y, como les dije al inicio de esta sesión, que nos sirva a nosotros como seres humanos y personas que interactuamos dentro de una sociedad en diferentes escenarios, no solamente el laboral, sino también el social, el familiar, el deportivo, el académico, entre muchos otros. Entonces ya pasado de pasamos esta etapa de mirar como el marco de inicio, de desarrollo del tema y entramos en materia. Entonces aquí vamos a iniciar socializando cuál es el marco legal, de dónde sale el riesgo público. Entonces traigo una pequeña relatoría que data desde 1948, allí en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, unos lineamientos o unas caracterizaciones importantes y fundamentales donde se ve a la persona o al individuo perteneciente a una sociedad que aporta desde sus labores desde un centro de trabajo o una organización. Estos principales características o derechos, por así decirlo, del ser humano fueron declarados en esta época importantes
imparagitables, que era conservar la dignidad del ser humano, la libertad, la igualdad, la no existencia de discriminación, la tolerancia y la solidaridad. ¿Por qué traigo esto como antecedente? Porque cuando nosotros hablamos de riesgo público o hablamos de cualquier otro de los riesgos, físico, químico, caídas a nivel, bueno, cualquiera de las materializaciones de las situaciones de accidentes o enfermedades que se dan dentro de nuestras organizaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, prioritariamente empezamos analizando los riesgos iniciales a los cuales estamos nosotros expuestos teniendo en cuenta el vínculo directo con nuestra labor. Es decir, que se pueden llegar a materializar por la exposición permanente a una tarea, a una labor durante un tiempo específico, ¿cierto? Existiendo siempre la latencia o la probabilidad de generar en nosotros alguna afectación, llámese accidente o llámese enfermedad. Para el caso que nos corresponde a nosotros, que es el riesgo público, aquí tenemos una de las respuestas claves de las preguntas que hicimos al inicio, corresponde a si el riesgo público es algo de ahora, es algo contemporáneo que solamente se vive en esta época, o es algo que venía sucediendo desde años anteriores, desde la antigüedad, desde nuestros descendientes. Aquí podemos entrar a hacer como un análisis que desde las grandes barbaries, Primera, Segunda Guerra Mundial, de hecho desde nuestros ancestros, las épocas de Jesucristo, se vinieron presentando algunas situaciones, algunas manifestaciones, algunos eventos sociales liderados por el ser humano que hacen parte del concepto de materialización de riesgo público. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente las materializaciones de riesgo que se ven en eventos como el hurto, la sonada, las manifestaciones sociales, bueno, y algunos otros ejemplos que vamos a ver más adelante, no solamente son épocas de este año, de la última década o de las últimas 3 décadas. Esto es algo que viene desde los años de inicio de la creación del hombre. ¿Por qué motivo? Porque desafortunadamente dentro de esta ansiedad de querer conquistar, desde esta ansiedad de querer poseer, tener tierras, conquistar pueblos, personas, riquezas, empezamos a unirnos entre seres humanos para causar de pronto con violencia un acto final a beneficio propio del ser humano. Entonces, en este entendido, el riesgo público, si lo miramos como concepto, no es algo de hoy, no es algo contemporáneo, sino que es algo que viene desde nuestros antepasados, desde las épocas de los barbaries. Bueno, entonces ya mirando el marco conceptual, vamos a mirar acá 7 como antecedentes legales que hablan de la evolución del sistema de seguridad y salud en el trabajo y que por ende viene concluido dentro de ellos lo que es el término de riesgo público. Entonces contamos acá con la ley 9 de 1979, que inició como una norma sanitaria, que allí mirábamos las consecuencias de cuando se materializaba un riesgo y cómo sanitariamente afectaba a los trabajadores dentro de la organización. Esto como sistema de gestión de seguridad del trabajo. Posteriormente, en el año 2005, la resolución 957, esta es una resolución emitida por la Comunidad Andina, que mediante un instrumento andino habla de todos los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores y especifica la forma de realizar o de llevar a cabo las investigaciones en accidentes de trabajo y enfermedad laboral. Y bueno, también tenemos en el 2008 la resolución 2646, que ya habla de una identificación, evaluación y monitoreo a los riesgos psicosociales. Tenemos que tener en cuenta que los riesgos psicosociales son una de las consecuencias que deja la materialización del riesgo público. Cuando se materializa un riesgo, independientemente del que sea, vuelvo y repito, físico, químico, mecánico, biomecánico, el riesgo que llegue a materializarse en nuestros funcionarios, algunos de ellos terminan permeando algunas esferas del ser humano. Es decir, yo puedo empezar con una lesión osteomuscular que puede llegar a terminar en un trauma psicológico o en una situación psicológica dadas las consecuencias o el abordaje mental que se le dio a esta situación.
Asimismo, puede suceder en el riesgo público. El vivir una situación de riesgo público, llámese atentado, llámese bullying, llámese ataque cibernético, llámese manifestación social, atraco con arma de fuego, atentado terrorista, explosión de bomba, utilización de químicos en el cuerpo de otra persona, cualquiera de ellas puede generar alguna afectación física, muscular, osteomuscular, daño, lesiones en alguna parte del cuerpo, miembro, o también puede llegar a generar una afectación psicológica. Entonces, así seguidamente cada una de las resoluciones o actos administrativos que vemos aquí reflejados traen en resumen lo que ha sido la evolución del sistema de seguridad y salud en el trabajo y que nosotros vamos viéndole como la conexión que tiene con riesgo público. Entonces, así ya podemos ver en el 2012 la ley 1562 que nos habló del Ministerio de Salud acerca de cómo se modifica el sistema de riesgos laborales. En el 2015 el decreto único, en la resolución 1072, el decreto único dado por el Ministerio con la finalidad de mirar todos los lineamientos en materia de riesgos laborales. Y en nuestro caso, nuestra guía técnica, la GT 45 del 2015, que es una guía utilizada aquí en Colombia con la finalidad de identificar cada uno de los riesgos y poder con ellos hacer el levantamiento de nuestras matrices al interior de las organizaciones. Allí tenemos nosotros una gran diferenciación que nos habla que es catalogado el peligro público como peligro, como riesgo, y desafortunadamente empezamos a tener algunas inconsistencias en lo que es la conceptualización que vamos a tratar de dejar a claro en esta sesión para validar qué diferencia entre el término peligro y qué diferencia entre el término riesgo. Lo importante es que los conozcamos con la finalidad de que de esta manera podamos actuar y tomar decisiones. Y asimismo, pues damos también cumplimiento a la resolución 0312 del 2019, que habla de todos los estándares en materia de cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al número de afiliados dentro de las organizaciones. Entonces, ya iniciando en materia y haciendo este pequeño recuento de todo lo que encerró el desarrollo y evolución en materia de seguridad y salud en el trabajo, vemos una gran diferencia, pues yo sé que vale, para muchos dirán, ya lo sabemos y lo conocemos, pero para nosotros el inicio de este seminario es importante recargarlo y volverlo a mencionar, y corresponde a que si hablamos de peligro, estamos hablando siempre de una fuente, situación o acto potencial de daño. Es importante que identifiquemos aclaremos que el peligro siempre se va a identificar, se observa, es palpable a la vista, las sensaciones de identificación del cuerpo. ¿Cómo lo podemos nosotros identificar? Entonces acá traemos unos ejemplos claros. Un peligro puede ser la evidencia de una agresión física, la evidencia o identificación de un artefacto o carga explosiva, la evidencia o identificación de un objeto contundente. Este objeto contundente puede ser desde un ladrillo, un bisturí, la punta de un tenedor, hasta un arma de fuego, ¿cierto? Las sustancias químicas peligrosas o mortales. Esto es determinado dentro del concepto de peligro porque lo estamos identificando. Y ya si hablamos del riesgo, entonces ahí sí nos concierne a nosotros trabajarlo desde riesgo público, como el programa que queremos empezar a elaborar a partir de hoy en nuestras empresas, y es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o es la misma exposición al peligro, lo que genera severidad de la lesión o enfermedad y puede ser causada por el evento o exposición, ¿cierto? Es la probabilidad de que algo suceda, en resumen. ¿Y qué puede suceder? ¿Cuál es esa probabilidad que nosotros estamos permanentemente expuestos? Entonces, estamos expuestos a un saqueo, a un robo o hurto, ¿cierto? Robo, hablando cuando se utiliza violencia, hurto cuando nos sacan las cosas, nuestras pertenencias, nos damos cuenta. El secuestro, la extorsión, la azonada o las manifestaciones sociales que están de moda en estas épocas. El paseo millonario, el fleteo, la violación, el bullying, la alteración o extracción de información importante de la compañía, como puede ser recetas de productos, lanzamiento de una campaña, en fin, cualquier extracción de información.
seguimos ahora con lo que es el concepto. Nosotros traemos acá un concepto que pues viene paginado con su bibliografía, es el concepto como más completo de lo que puede llegarse a conocer como riesgo público. Entonces son todos aquellos aspectos que se viven en espacios públicos y que pueden poner en riesgo la vida y la integridad física de las personas. Entonces aquí estamos hablando de personas, que es generada por el hombre. Siempre el riesgo público lo genera el hombre. El riesgo público no lo genera un arma, el riesgo público no lo genera el tiempo, la situación. El riesgo público siempre lo genera, lo maquina, lo elabora el hombre. Es elaborado por el hombre. Por lo general está relacionado con tránsito y violencia. Aquí entramos a evaluar por qué tránsito y violencia. Entonces, muy posiblemente tránsito, porque pues masivamente los lugares en los cuales nosotros nos encontramos con todas las sociedades, en las vías de tránsito, vías de transeúnte de las personas, y por ser un lugar abierto, ser un lugar público, se relaciona con él. Sin embargo, existe una gran diferencia entre lo que es seguridad vial o riesgo de tránsito, de situaciones de tránsito, a lo que es el riesgo público, ¿cierto? Entonces, como para tener esa diferencia, la cual también se ve muy clara en la GTC 45, que se identifica uno que es el riesgo vial y otro que es el riesgo público. Listo, entonces aquí ya seguimos y vamos a analizar que ya conociendo o recordando que el riesgo público siempre lo crea, lo elabora, lo ejecuta el ser humano, es decir, las personas, estos tienen unos focos de atención, que es quienes sufren el riesgo público. Entonces aquí empezamos a mirar. El riesgo público lo sufren tanto las personas, es decir, una persona atacando a otra persona o a un grupo de personas, o atacando o violentando equipos, materiales, bienes públicos y bienes privados. Entonces aquí es cuando empezamos a mirar. Cuando la materialización de un riesgo público fue individualizado a hacerle daño a la persona o cuando fue dirigido a la organización donde laboran las personas. Ahí es donde empezamos nosotros como trabajadores a cuestionarnos y a analizar si la actividad económica que desarrollamos, las funciones dentro de nuestro manual de funciones en la empresa, eh, o dentro de incluso el levantamiento de los profesiogramas, está identificado que el riesgo público sea uno de los posibles eventos, por así llamarlo, eventos que lleguen a generar daño en nuestros trabajadores en ocasión a que el daño realmente lo quieran hacer es a la empresa. Entonces aquí vemos cuando situaciones en donde la empresa sufre un atraco a mano armada, cuando la empresa por competencia desleal o por enemistades generadas en el comercio, en el sector industrial, en el que fuese, le hacen un atentado con una bomba, con algunos químicos, con un incendio, ¿sí? Diferentes que van dirigidas específicamente a la organización o a la empresa, pero que no solamente genera daños materiales, sino que también genera daños humanos, ¿cierto? Porque afecta la integridad y la seguridad de las personas. Entonces, por no adelantarme mucho, pero sí queriendo dejarles así como la inquietud, más adelante vamos a ver cuáles son esas situaciones en las cuales nuestros trabajadores se ven expuestos al riesgo público. Entonces, situaciones donde individualizan a cuál es la persona que maneja más información dentro de la empresa y empiezan a generar como un plan de acecho, de ataque a ese funcionario, llámese secuestro, llámese extorsión, ¿cierto? Con la finalidad de sacar la información importante que esa persona quiere tener para su propio beneficio propio. ¿Mm? O situaciones donde la persona es la que más maneja el poder y toma decisiones, y es la persona que contrata o cancela contratos, o es la persona que compra bienes o realiza negocios de grandes proporciones económicas. Y esto genera también que existan rivalidades y exista la posibilidad de materialización.
del también es muy importante de nuestras compañías. A diferente al caso de un operario que está dentro de su centro de trabajo, realizando pertenece al proceso de manufactura o pertenece al proceso de maquila o pertenece al proceso de fabricación y no tiene esa gran responsabilidad o información importante para el desarrollo del proceso y por tanto pues no está tan expuesto a ese riesgo. Allí es donde los invito a cada uno a que hagamos un análisis, una identificación y una valoración respecto a lo que desarrollamos dentro de nuestras empresas para que hagamos mesas de trabajo, nos sentemos con el responsable de seguridad y salud en trabajo, con el jefe de talento humano, con nuestro jefe inmediato, con la finalidad de analizar algunos escenarios que pueden ser importantes y que incluso pueden llegar a evitar que se materialicen situaciones que no queremos ni para la compañía que nos da el trabajo y que nos está dando la oportunidad de trabajar allí, sino que también evitemos que llegue a suceder algo en nuestra integridad y en nuestra humanidad. Entonces acá vamos a empezar a identificar y adquirir algunas herramientas que quiero que se lleven el día de hoy. Y es que conozcan muy bien cuáles son las fuentes de la materialización del riesgo público. Entonces, dentro de las fuentes tenemos las situaciones que les comenté hace un momento, que es de donde proviene esa materialización. Entonces, si se da el robo, el secuestro, el atentado, la sonada, la agresión, actos de terrorismo, esta fuente provoca en el ser humano o en la empresa o en nuestra casa incluso algunas afectaciones que en nuestro caso pueden ser afectaciones de salud, inclusive afectaciones de llegar a perder la vida, como a diferencia si es en la infraestructura, puede llegar a generar algunas situaciones de daños totales, pérdidas cuantiosas, pero que hay que empezar a valorarlas. Estas situaciones se dan en un medio terrestre, marítimo o aéreo. Eso depende del lugar en donde se materialice el evento, ¿cierto? El acto violento, el riesgo público y que un ejemplo, si estamos hablando de medio terrestre en las vías públicas, ¿cierto? Dentro de la misma compañía, o ya cuando se hacen en otras situaciones, como han sido los casos que se presentaron en alguna época de narcotráfico, que fue un atentado medio aéreo, no sé si lo recuerdan muy bien, o el que se vive en el medio marítimo cuando se hace el atraco a estos buques encallados que procesan, maquilan o fabrican eh, productos dentro de estos medios o lugares. Seguidamente, la identificación del acto. Cuando hablamos del acto, estamos viendo la situación, cómo se concluye, es decir, cómo se evidencia. Entonces, se puede evidenciar tanto física como mentalmente, materialmente, cuando es sobre las cosas, objetos, y moralmente, ya cuando afecta nuestra integridad humana, cuando afecta nuestra salud mental, ¿sí? Cuando afecta nuestra psicología, nuestra tranquilidad y nuestra paz. Es importante conocer estas situaciones, les hablaba hace un momento, podemos partir de la materialización de un evento traumático, un evento laboral, bien sea por riesgo físico, químico, un accidente de trabajo, condiciones de seguridad, trabajo en alturas, pinchazos, bueno, fuese el caso presentado, pero cuando empezamos a mirar las afectaciones en la salud mental de las personas, vemos ya otra esfera diferente, vemos que trascienden las consecuencias. Pasa lo mismo en riesgo público, y más cuando hablamos que en riesgo público también está la modalidad de mobbing, de bullying, eh, de la extracción o manipulación de nuestra intimidad, la exposición de nuestras fotos, nuestros videos, bueno, todo el tipo de daño que nos genera a nosotros un ser humano, la finalidad de causar afectación íntegra a nuestro ser. Estamos hablando de un acto, una situación que se concluyó y se materializó en nuestra esencia. O lo mismo cuando se habla de una empresa. Entonces, eso de la mala o falsa publicidad, o ahora, ahora algo muy cercano en épocas de política, el empezar a sacar cueritos al sol y generar una afectación a la moral de una campaña política, son situaciones
materialización de riesgo público porque son causadas por el hombre con la finalidad de generar un daño. Y lo mismo, ¿no? Esa puede ser al buen nombre de una persona, al buen nombre de una compañía. Entonces, todo eso encierra el gran concepto de riesgo público. Entonces, yo espero que con esta socialización de conceptos tengamos un poquito más claro cómo abarca todo el término de riesgo público. Ya entrando como a la parte más de afectación a nosotros o de interés para todos los trabajadores y empleadores afiliados a ARL Positiva, es importante que tengamos claro quiénes son los agentes. Ahí ya estamos hablando de la persona, del quién. ¿Quién es el agente generador del riesgo? Entonces acá vemos que son todos aquellos individuos, grupos u organizaciones que con su actuar materializan la violencia, la afectación, el daño, tanto a las personas, a los equipos, a los materiales, a los bienes públicos o bienes privados. Entonces, ¿quiénes son estos agentes? Entonces, acá por resumir, traje unos pocos. Están los delincuentes comunes, cualquier persona que en conjunto quieren coger objetos ajenos, quieren causar el daño, lo pueden hacer inclusive no por coger algún objeto o adueñarse de lo ajeno, sino también lo pueden hacer por preferencias políticas, sociales, porque dentro de sus doctrinas o sus creencias les parece que la manera de manifestar esa ideología, lo que les es más fácil es generar el daño a las personas y el daño a las instituciones. Entonces, allí encontramos un tipo de agente que es materializador del riesgo público. También encontramos bandas organizadas, ya cuando conocemos de estos grupos de personas que tienen un sistema montado, tienen responsabilidades, tienen un nivel jerárquico dentro de esta banda organizada y tienen un fin específico. Entonces, bien sea robos cibernéticos, bien sea atentado a bancos, ¿cierto? Al sector finanza, bien sea atentados al sector transporte en nuestras calles nacionales, en nuestras avenidas panamericanas, y así seguidamente podemos ver cualquier cantidad de bandas organizadas, incluso la que nos afecta a diario en nuestros medios de transporte, que son estos grupos organizados, pequeños, grandes, como los queramos ver o conceptuar, que se encargan del robo de celulares a diario, ¿cierto? Podemos ver otro que se encarga del robo a personas, el robo a los apartamenteros, podemos ver ya los grupos organizados inclusive que trafican órganos, que trafican otro tipo de cosas o afectan a las personas. Y así sucesivamente, grupos subversivos ya en lugar de esas afectaciones a tierras, a personas, a campesinos, agricultores, comerciantes, cafeteros, que han venido siendo afectados inclusive durante estos más de 50 años de violencia por las que ha atravesado Colombia y que ha sido uno de los marcadores, señalizadores que ha tenido categorizado a Colombia a nivel internacional, así como el grupo de narcotraficantes. Entonces, esos son como 4 ejemplos de los agentes que nosotros podemos llegar a identificar que pueden generar daño o la afectación y materialización del riesgo público. Entonces, creo que con esto hacemos un resumen, abordaje e inicio a nuestra sesión permanente de construcción de nuestro programa de riesgo público. Y aquí con esta figura vamos a hacer como un pequeño ejemplo para que ustedes puedan visualizar en un evento normal, cotidiano de nuestro ejercer diario, donde nosotros como funcionarios pertenecemos a una organización X en determinada ciudad, pueblo, municipio, ¿cierto? Que siendo de día o siendo de noche, para quienes trabajamos en diferentes turnos, porque sé que hay muchas compañías que tienen turnos de noche, turnos de 8 horas, 3 al día, bueno, independientemente de esos turnos laborales, siempre van a haber personas queriendo causar el daño, queriendo estar al acecho de beneficiarse a través de la violencia, de la maldad, del daño, afectarnos a nosotros como personas, como individuos adscritos o que interactuamos en nuestra casa, que interactuamos en un entorno académico y pues lo que nos concierne nuestro encuentro la mañana de hoy, que pertenecemos a una empresa que nos está dando la oportunidad
trabajar, que nos está dando la oportunidad de aportar nuestro granito de arena para tener una economía equilibrada para nosotros, para la misma organización, para la misma sociedad, para el país. Entonces, estando nosotros en ese contexto, pertenecientes a una empresa, llámese la empresa que nos da el empleo, o llámese la empresa casa, o llámese la empresa en la que ustedes se quieran posicionar, empecemos a evaluar cuáles son esos riesgos que indirectamente pueden ser permeados desde el riesgo público, ¿no? Entonces, grupos grandes que generan el robo, el atentado, las manifestaciones, o una sola persona que no tiene cara de delincuente, porque ahora los delincuentes ya no son el indigente feo de la calle, horrible, maloliento, de mal aspecto, sino ya estamos hablando de personas delincuentes de corbata, muy elegantes, muy oficinistas y que están buscando la manera de causar daño. Entonces, a través de la estafa, del fleteo, llamada billonaria, el bullying, bueno, todo el tipo de materialización de riesgo público. Entonces, de esta manera, es importante que nos ubiquemos, si es posible en este momento cerremos los ojos, analicemos cuáles son los lugares en los cuales estamos más expuestos, los lugares en los cuales estamos siendo más vulnerados como seres humanos, como organización. Pensemos también en nuestro empleador, en esa empresa que nos dio la oportunidad de trabajar. No ha tenido en cuenta nuestro equipo de talento humano, nuestro equipo de seguridad de la organización, para que nosotros podamos aportarle, para que nosotros colaborativamente, cuidadamente, podamos decirlos a carta abierta lo que hemos percibido, lo que hemos analizado. Es importante que también nosotros seamos personas aportantes, personas participantes y proactivas en el futuro, inclusive el futuro es mañana, que se llegue a presentar un mal suceder dentro de nuestra organización o dentro de nuestra casa o en el colegio de nuestros hijos o en la universidad donde estamos estudiando y sacando adelante una profesión. Entonces, la invitación es a eso, a que nos ubiquemos y nos contextualicemos en este espacio, en este mapa, en una empresa, en nuestra casa. ¿Qué nos rodea? Estamos de día, estamos de noche, evidenciamos la persona que quiere causarnos daño, el delincuente, la persona mala que nos quiere dañar, la persona que tiene necesidad y que tiene hambre y que su situación y sus circunstancias lo ha obligado a que ataque nuestra integridad, a que ataque nuestra empresa, a que ataque nuestro centro de trabajo, a que ataque a nuestros propios familiares, a nuestros hijos, a nuestros compañeros. Entonces, tengamos un poquito de dolencia, un poquito de sentimiento, lógica, raciocinio, y analicemos ese espacio en el cual nosotros estamos expuestos, ese espacio en el que le interactuamos laboralmente, el espacio en el cual interactuamos una vez salimos de la empresa, una vez llegamos a nuestra casa, cuando salimos de nuestra casa, ¿a dónde nos estamos trasladando? ¿De qué manera? ¿Por qué medios? ¿Bajo qué riesgos? Y cuidémonos entre todos porque esto es una tarea que no solamente le compete al empleador, eso es una tarea que también es nuestra. El trabajo colaborativo es el que mejores resultados ha dado en todas las guerras mundiales. Entonces, trabajemos conjuntamente y dialoguemos mucho, dialoguemos, compartamos experiencias, situaciones, percepciones que nos pueden llegar a dar a nosotros una alarma, un botonazo de decirnos pilas, atentos, no bajemos la guardia. El delincuente siempre está al acecho. De todas las personas con las que ustedes se rodean, analicen quién puede ser generador de daño por su situación, por su necesidad o por simplemente maldad. Entonces, esa es la invitación la mañana de hoy. Ya, pues Wilmer, vamos dando conclusión a nuestra participación, al mensaje y las herramientas que día a día voy a tratar de transmitirles. Espero que sea de uso, de práctica para ustedes y la tarea que dejo la mañana de hoy a ustedes como seres humanos, como trabajadores, como padres, esposos, hermanos, hijos, es ubíquense en ese mapa y miren los riesgos. Miren a lo que ustedes están expuestos y los suyos y empiecen a dialogar del tema, que eso va a ser una tarea muy constructiva. Cerrando con ello nuestra sesión de la mañana de hoy, Wilmer, vamos a dar inicio nuevamente a nuestro sondeo, a nuestra evaluación para ver qué tan aterrizados tenemos los conceptos.
de qué manera podemos empezar a elaborar ese programa de riesgo público y cómo vamos a trabajar conjuntamente para poder apropiar conocimientos que nos van a servir no solamente como funcionarios trabajadores, sino también como seres humanos. Muchas gracias, Wilmer. Doctora Paola, muchísimas gracias por su intervención y como dice la doctora, vamos a empezar entonces con nuestro sondeo final del día de hoy para ver qué tanto aprendimos en nuestra acción educativa. Entonces vamos a empezar con nuestra primera pregunta del sondeo inicial. Les recuerdo, son las mismas preguntas que hicimos al inicio del sondeo. La primera pregunta dice, ¿el riesgo público es generado por A, el hombre, B, la situación, C, el arma? Vamos a dar 10 segundos a nuestros participantes que tengan tiempo de responder. Muchísimas gracias a todos los participantes. Vamos a ver entonces los resultados de nuestra pregunta inicial del sondeo final. Sondeo final tiene los siguientes resultados. A, el hombre, un 70%. B, la situación, un 29%. C, el arma, un 1%. Doctora Paola, cuéntanos cómo nos fue. Mira, Wilmer, estamos evidenciando que efectivamente apropiamos alguito de conocimiento, efectivamente es el hombre el que causa la materialización del riesgo público. Pasamos de un 38% de afirmación a un 70%, es decir, que logramos incrementar al doble la claridad frente a la conceptuación de quién genera el riesgo público. Entonces, para todos, el riesgo público siempre lo va a generar el hombre. Muchas gracias, Wilmer. Siguiente pregunta. Gracias, doctora Paola, por la retroalimentación. Pasamos entonces a nuestra segunda pregunta del sondeo final. La segunda pregunta nos dice, ¿el riesgo público es un tema contemporáneo? A, falso, B, verdadero. Vamos a dar 10 segundos a nuestros participantes para que tengan tiempo de responder la que consideren es correcta. Muchísimas gracias a todos los participantes. Vamos entonces a ver los resultados de nuestra segunda pregunta del sondeo final. Los resultados de la segunda pregunta son los siguientes. A, falso, un 61%. B, verdadero, un 39%. Doctora Paola, ¿cómo nos fue en esta segunda pregunta? Bueno, pues aquí eso es falso, efectivamente, el riesgo público no es un tema contemporáneo, es un tema que ha existido siempre desde la creación de la humanidad, entonces, por tanto, el 61%, que fue la mayoría de nuestros afirmativos, es decir, de las personas que atinaron a la respuesta, están en lo cierto. Efectivamente, el riesgo público no es un tema contemporáneo y, por tanto, es falso. Muchas gracias, doctora Paola. Vamos a pasar entonces a nuestra tercera y última pregunta del sondeo final. La tercera pregunta nos dice, ¿es un riesgo público A, el químico, B, el arma, C, el asalto? De igual manera vamos a dar 10 segundos a todos nuestros participantes para que respondan. Muchísimas gracias a todos los que participaron en nuestra tercera pregunta del sondeo final. Vamos entonces a ver los resultados de este sondeo. La tercera pregunta nos presenta los siguientes resultados. A, el químico, el 3%, B, el arma, el 80%, C, el asalto, un 89%. Doctora Paola, ¿cómo nos fue en esta tercera y última pregunta del sondeo? Súper claro, Wilmer, efectivamente la respuesta es la C. El asalto es una modalidad de riesgo público. Claramente pudimos identificar cuando aclarábamos que la diferencia entre peligro y riesgo, ¿no? El peligro puede ser el arma porque la estamos identificando, pero el riesgo público, la probabilidad de que se materialice un acto, corresponde al asalto, que es una situación que puede manera damos por concluida la socialización
de los conceptos aprendidos la mañana de hoy por nuestros asistentes. Darles las gracias a Educa Positiva, a ARL. Los invitamos nuevamente para que estemos conectados con todas nuestras sesiones académicas, con el portafolio que tenemos este año, y muchas gracias. Doctora Paola, a ti muchísimas gracias por esta valiosa intervención. Te veremos próximamente. Que tengas un excelente día. Gracias, Wilmer. Buen día para todos. De igual manera, agradecemos toda su participación y les extendemos una cordial invitación a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán una amplia cantidad de material pedagógico y didáctico, como cursos virtuales, videos, cartillas, juegos, presentaciones y mucha más información vital, que ayudará a potenciar nuestro aprendizaje continuo, generando en nosotros enseñanza y aprendizaje influyente para el futuro de la prevención. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor,
Es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.